La verdadera lucha no fue contra ti, sino contra la versión de mí mismo que se había quedado atrapada en tu ausencia. Al principio, todo fue complicado. Tus recuerdos estaban en cada rincón, como sombras persistentes durante los momentos tranquilos. Pero fue en esa oscuridad donde redescubrí una chispa que había olvidado que existía en mí. En esos momentos de silencio, comprendí que la fuerza que creía perdida siempre había estado allí, esperando ser redescubierta. Te sané no al olvidarte, sino al reconectar con la persona que era antes de que entraras en mi vida. Al recuperar mis sueños, mis pasiones y mi esencia que se había oscurecido al intentar ajustarme a tus expectativas. Aprendí que cuidar de mí mismo era más importante que la relación que tenía contigo. Solo cuando dejé de buscar la aprobación de los demás, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba estaba dentro de mí. Fue un proceso largo, pero necesario para recuperar lo que había estado callado demasiado tiempo. Lo entendí cuando me di cuenta de que la clave no estaba en ti, sino en mí mismo. Perdí una parte de mí en la tristeza, pero fue en ese momento que volví a encontrarme. Me di cuenta de que la fortaleza que tanto me faltaba siempre había estado dentro de mí, esperando a ser descubierta. La verdadera resiliencia se forja en el dolor, no en la ausencia de él. Al entender esto, comprendí que lo que pensaba que me destruía, en realidad me estaba preparando para algo mucho más grande. Hubo un instante que, cuando todo parecía desmoronarse, supe que no podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. Las palabras que antes iluminaban mi vida se apagaron una a una, como velas arrastradas por el viento. Entendí que lo único que podía salvarme era mi capacidad de creer en mí mismo. Creí en mí cuando comprendí que, incluso en la oscuridad, tengo el poder de ser mi propia luz. Solo entonces comprendí que la vida no siempre se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. Entendí que la verdadera paz no vendría de afuera, sino de mí mismo, ya que solo yo tengo el poder de reconstruir lo que creía imposible. Acepté que lo que no puede salvarse se quedó en el pasado por alguna razón y decidí tomar el control de mi vida para hacerla significativa. El proceso de reconstrucción no fue rápido, pero con cada pequeño avance empecé a confiar más en mí mismo. Lo que antes parecía inalcanzable se volvió posible cuando comencé a creer que tenía todo lo necesario para sanarme. No se trataba de egoísmo, sino del profundo vacío que dejaste, que me enseñó que solo yo podía llenarlo con algo más potente, el amor propio. Nadie más puede ocupar ese espacio. Es algo que solo yo puedo hacer. Este vacío no era una carga, sino una oportunidad para crecer. Un lugar que esperaba ser llenado por la versión más fuerte y sabia de mí. Cada paso que di representó un pequeño acto de fe, una manera de reafirmar que mis decisiones eran solo mías. Al mirarme al espejo, dejé de buscar la validación de los demás y empecé a buscar la verdad en mis propios ojos.
una verdad que no necesitaba tu aprobación. Comprendí que la verdadera paz llega cuando dejas de esperar que alguien más te dé permiso para ser realmente quien tú eres. Ese fue el primer paso hacia una vida más auténtica. Yo no me cuestiono si alguna vez entendiste quién fui. Esa pregunta ha perdido su importancia. Lo que realmente cuenta ahora es entenderme a mí mismo y aprender de mis cicatrices, no con resentimiento, sino con gratitud. Cada herida y cada dolor me han enseñado algo valioso: la importancia de creer en mí mismo. Esas cicatrices no son signos de debilidad, sino de resistencia, de que, a pesar de todo, sigo aquí, más fuerte que nunca. Me recuperé de ti cuando entendí que aferrarme al pasado era como intentar atrapar el viento. Por más que lo intentara, nunca podría sostenerlo en mis manos. A veces nos empeñamos en aferrarnos a lo que no tiene forma, lo que ya no existe, y eso solo nos desgasta. Cuando comprendí que el pasado es solo una sombra, que solo tiene poder sobre mí si yo se lo permito, empecé a dejarlo ir. Me di cuenta de que mi bienestar no podía depender de lo que ya se había ido, sino de lo que aún estaba por venir. Me liberé de ti en el momento en que comprendí que mi paz no se encontraba en la melancolía por lo que fuimos, sino en la fuerza que surgió al soltar lo que ya no era. El dolor no desaparece de inmediato, pero al dejar de aferrarme a lo que me lastimaba, comencé a dar espacio a algo nuevo, algo más saludable. Me di cuenta de que la nostalgia no sana, solo alimenta una herida que no termina de cerrar. Al liberar lo que fue, comencé a reconectar conmigo mismo, y poco a poco fui construyendo mi bienestar desde adentro. Me sané de ti no en un solo día, ni en un mes, sino a través de un proceso largo y doloroso de dejar atrás cada una de las promesas rotas que una vez creí que durarían para siempre. Aprendí que el tiempo no lo cura todo. Más bien, es la decisión de soltar lo que ya no tiene espacio en mi vida, lo que realmente hace la diferencia. Cada promesa incumplida se volvió una lección, un recordatorio de que no todo lo que consideramos eterno lo es en realidad. Fue al dejar ir esas esperanzas marchitas que comencé a reconstruir algo más sólido, algo que realmente me perteneciera. Al principio me resistía, me aferraba a cada recuerdo de lo que significabas para mí, convencido de que si mantenía viva esa chispa en mi corazón, tal vez todo podría volver a ser como antes. Pensaba que mi dolor era una señal de amor, pero en el fondo solo era el reflejo de una vida que ya no existía. La mente a veces nos engaña, haciéndonos creer que lo que hemos perdido puede recuperarse si luchamos lo suficiente. Pero en realidad, hay cosas que es mejor dejar atrás para abrir espacio a nuevas oportunidades. Me sané de ti cuando dejé de buscar respuestas en tus silencios y dejé de esperar palabras que nunca llegaron. Empecé a buscar las respuestas dentro de mí. Aprendí a escucharte
y a buscar soluciones en mi propio ser en lugar de esperar que otros me las proporcionaran. A veces, las preguntas que más nos inquietan no requieren respuestas externas, sino que nos invitan a mirar hacia adentro. Ese fue el momento clave, cuando dejé de enfocarme en lo de afuera y empecé a explorar lo que había dentro de mí. Y fue ahí cuando comencé a sanar. Me sané de ti cuando dejé de cuestionarme qué había hecho mal y empecé a aceptar que no todo tiene una explicación lógica o un cierre perfecto. A veces, las cosas simplemente pasan y no siempre podemos controlarlas. El verdadero desafío no es encontrar una razón, sino aprender a vivir con lo que no entendemos y aceptar que algunas respuestas no son necesarias para seguir adelante. Dejar de sentir la necesidad de entenderlo todo fue un gran alivio. Me permitió soltar la culpa y darme cuenta de que yo no soy responsable de todo lo que sucede. Logré sanar de lo que viví contigo, y en ese proceso me liberé de esos recuerdos que me ataban. Finalmente, encontré lo que siempre había estado buscando: mi libertad. A veces, las personas pueden convertirse en un peso tan grande que nos dificultan avanzar. Y desprenderse de ese peso es el primer paso para reencontrarse con uno mismo. Aprendí que la verdadera liberación no se trata de eliminar el dolor, sino de decidir que no dejaremos que ese dolor defina nuestra vida. Al liberarme de ti, descubrí que la paz estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Fue complicado, porque tu recuerdo estaba entrelazado con mis esperanzas, pero poco a poco entendí que no puedo quedarme atrapado en lo que fue. La vida me empuja a seguir adelante, incluso cuando no tengo claro hacia dónde. Los recuerdos pueden guiarme, pero no pueden convertirse en cadenas que me retengan. Cada paso que di hacia adelante fue un acto de valentía, un esfuerzo por soltar lo que me ataba al pasado y abrirme a lo que el futuro tiene para ofrecer. Me sané de ti al aceptar que lo que se rompió no necesitaba ser reparado, sino soltado. Aprender a dejar ir algo que una vez fue tan valioso no es rendirse, sino mostrar fortaleza. La paz que tanto anhelaba no estaba en intentar reconstruir lo que se había perdido, sino en dejar ir lo que ya no tenía cabida en mi vida. En ese proceso de liberación, encontré la calma y la claridad que había estado buscando por tanto tiempo. Aquí estoy, más fuerte que nunca. No porque haya sentido el dolor, sino porque decidí que no iba a dejar que eso fuera lo que definiera mi historia. El sufrimiento es parte de la vida, pero elegí no permitir que esa experiencia marcara mi futuro. Empecé a creer en mí mismo y en la posibilidad de un nuevo comienzo. En este proceso de confiar en mí, logré sanar. No fue rápido ni fácil, pero fue la única manera de volver a ser quien realmente soy. Me recuperé de ti cuando comprendí que el verdadero amor no se basa en una dependencia emocional, sino en la decisión consciente de compartir la vida con alguien sin perder mi propia identidad.
El amor no debe surgir de la necesidad de llenar un vacío, sino del deseo de crecer junto a otra persona sin renunciar a quien soy. Al entender que primero debo amarme a mí mismo, me di cuenta de que puedo ofrecer un amor más auténtico y puro. El verdadero amor comienza en mí, en mi capacidad de estar completo sin depender de nadie más. Me sané cuando dejé de buscar que alguien me completara y en cambio me enfoqué en encontrarme a mí mismo. Fue un proceso largo de autodescubrimiento, donde aprendí a valorar mis propios logros y cualidades. Antes, creía que alguien debía llenar los espacios vacíos que sentía. Pero pronto comprendí que esa búsqueda era en vano, porque esos espacios solo podían ser llenados por mí. Al encontrarme a mí mismo, descubrí que ya era suficiente tal como soy. Me di cuenta de que había empezado a sanar cuando dejé de buscar tu aprobación en tus gestos, palabras y acciones. Comprendí que lo que realmente necesitaba era validarme a mí mismo. Vivir esperanzado de la aprobación de los demás es como estar atrapado en una prisión invisible que nos limita. Empecé a escucharme, a valorar mis propios juicios, pensamientos y decisiones. No es hasta que dejas de depender de esa validación externa que realmente puedes empezar a vivir con libertad y autenticidad, siendo fiel a quien eres, sin necesitar el visto bueno de otros. Me sané de ti cuando entendí que no estaba roto, que nunca lo estuve. Las grietas que creía tener eran simplemente espacios por donde podía entrar la luz. Durante mucho tiempo, vi mis heridas como signos de debilidad, pero al final comprendí que las cicatrices son un testimonio de lo que he superado, no de lo que me ha destruido. Lo que en su momento parecía una fractura en mi ser, se transformó en una oportunidad de crecimiento. Las grietas no nos debilitan, al contrario, permiten que entre luz y cambian nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Me di cuenta de que me estaba sanando cuando dejé de culparme y acepté que las cosas son como son, que cada situación tiene su momento y razón. En esa aceptación encontré la libertad que tanto había buscado. En lugar de buscar culpables, comprendí que el sufrimiento es parte del camino y que, a veces, las cosas no salen como esperamos, pero eso no las hace menos valiosas. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer que no todo está en nuestras manos. Incluso cuando las cosas van como queríamos, siempre hay una lección que aprender. Fue en ese momento cuando sentí que podía respirar aliviado, libre de la carga, de la culpa. Hoy te veo como parte de mi pasado, pero no como el foco de mi vida. Con el tiempo, ese dolor se ha transformado en una lección. Y aunque tu presencia fue importante en un momento de mi vida, ya no tiene el poder de definir quién soy. Al soltar lo que ya no me sirve, puedo apreciar todo lo que he ganado y lo que aún está por venir. He aprendido que las personas pueden entrar y salir de nuestras vidas,
Pero lo crucial es lo que decidimos hacer en nuestro futuro. Me sané de ti cuando dejé de escribir para ti y empecé a hacerlo para mí. En cada palabra, en cada paso y en cada respiro, he encontrado sanación y sigo en ese proceso. Antes, todo lo que hacía parecía girar en torno a ti, a nuestras experiencias y a lo que perdí. Pero al enfocarme en mí mismo, descubrí que tengo mi propia historia, mis propios sueños y una vida que merece ser vivida sin depender de nadie. Cada vez que decidí priorizarme, di un paso más hacia mi sanación. Aunque el proceso no ha terminado, comenzó cuando comprendí que mi vida me pertenece. A ti, que estás escuchando esto, te animo a que creas en ti mismo, porque nadie lo hará con la misma intensidad y convicción. Cree en ti, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estar en tu contra. El mundo tiene la capacidad de dudar, de cuestionar tus decisiones y de hacerte sentir insuficiente. Pero lo que realmente cuenta es cómo te ves a ti mismo. Esa es la clave para encontrar tu camino. Porque si no confías en ti mismo, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? La confianza en uno mismo es la base sobre la cual se puede construir todo lo demás. Recuerda que esa fortaleza no se muestra en los momentos de felicidad, sino en aquellos que requieren valentía, en los días en los que enfrentas tus miedos y decides seguir adelante. La verdadera fortaleza se construye en los momentos difíciles, cuando parece que todo se desmorona y decides no rendirte. Es en esos días grises cuando se revela nuestro verdadero carácter, cuando eliges seguir adelante a pesar del dolor y la incertidumbre. Cada vez que enfrentas una situación complicada y sigues avanzando, te haces más fuerte, porque eliges crecer en lugar de quedarte estancado. El proceso de sanación comienza con esa decisión, confiar en ti mismo y mirar más allá de las cicatrices que llevas. Estas marcas son solo evidencias de las batallas que has peleado, no de las que te han derrotado. Las cicatrices no son signos de derrota, sino de resistencia y superación. Cada una de ellas es un recordatorio de que, aunque el dolor estuvo presente, también lo estuvo tu capacidad para sobreponerte. La verdadera sanación empieza cuando comprendes que cada herida tiene un propósito: enseñarte que eres más fuerte de lo que creías. Es importante que creas en tu capacidad de sanar y renovarte. Esto no significa ignorar el dolor, sino aceptarlo como parte de ser humano. Todos cometemos errores y enfrentamos pérdidas. Esos momentos son solo parte del viaje. Sanar no implica eliminar el sufrimiento, sino aprender de él y reconocer que cada cicatriz trae consigo una lección. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de entender su valor y transformarlo en algo positivo. Solo al aceptar tu vulnerabilidad puedes realmente avanzar hacia la sanación. También es esencial
que te liberes de esos pensamientos limitantes y de las creencias que te hacen sentir que no eres suficiente. No hay un estándar universal de perfección que debas seguir. La única medida de tu éxito eres tú mismo y cómo te sientes en tu propia piel. Si logras confiar en ti, habrás dado un paso hacia tu sanación. El verdadero éxito se encuentra en alcanzar la paz interior, no en cumplir con las expectativas de los demás. Cuando dejas de compararte con los demás, comienzas a encontrar tu propio camino. Tienes que confiar en ti mismo, porque dentro de ti está todo lo que necesitas para sentirte completo y caminar por la vida con dignidad y tranquilidad. El verdadero poder no está en el exterior, sino en tu interior, esperando a ser descubierto. A veces, el viaje más largo es el que nos lleva a encontrar nuestra propia fortaleza, que siempre ha estado ahí, oculta por nuestros miedos y dudas. Pero cuando decides confiar en tus capacidades, todo comienza a encajar. No necesitas buscar en el exterior para sentirte completo. Sanar significa liberarte de las cadenas invisibles, aquellas que has aceptado como normales. Durante mucho tiempo, has llevado el peso de las expectativas ajenas, adaptando tus decisiones para encajar en los moldes que otros han creado para ti. Recuerda que ese peso no es tuyo. Es momento de dejarlo atrás y trazar tu propio camino, uno que realmente resuene contigo. Cuando te liberas de esas presiones, comienzas a vivir para ti, no para los demás. El proceso de sanación comienza cuando dejas de esperar que algo externo te rescate. No es el trabajo perfecto, la relación ideal o el reconocimiento que crees merecer lo que realmente te traerá paz. Todo eso es temporal. La verdadera sanación sucede cuando comprendes que tu valor no se basa en lo que tienes o lo que haces, sino en quién eres como persona. Este viaje de sanación es interno, un camino hacia el autoconocimiento y la aceptación. Solo cuando dejas de buscar la validación fuera de ti, empiezas a encontrar la paz que tanto anhelas. Es fundamental liberarte de la necesidad de agradar a los demás. Debes aprender a confiar en ti mismo, lo suficiente como para perseguir lo que realmente deseas, en lugar de lo que crees que otros esperan de ti. Muchas veces vivimos nuestra vida según las expectativas ajenas, pero eso no conduce a la realización personal. Solo cuando actúas según tus propias convicciones y deseos, comienzas a vivir auténticamente.